Muy buenos días. Pues bienvenidos a todos a la clase del día de hoy en transferencia de calor. Recordar que la próxima semana tienes tu parcial 1, así es que llegas a tiempo. El examen empieza justamente a la hora que inicia la clase, así es que no te olvides de eso. El tema que vamos a discutir en el día de hoy, por supuesto, no forma parte del parcial de la próxima semana. El parcial de la próxima semana llega hasta aletas. Así es que nosotros vamos a dedicar la clase de hoy a discutir el fenómeno de convección con el propósito de evaluar el coeficiente convectivo. Toda la parte anterior hemos asumido que ese coeficiente convectivo lo conocemos. Así que a partir de este momento vamos a empezar a caminar por ese sendero que nos va a dar lo necesario y los fundamentos requeridos para evaluar ese coeficiente convectivo que realmente no es conocido para nuestro problema. Y ese coeficiente convectivo vas a requerir evaluarlo para tu diseño del intercambiador de calor de coraza y tubo que estás en proceso de diseño para el curso, que es tu proyecto final. Que antes de iniciar por ese sendero del estudio de la convección, si hay alguna pregunta, entonces respondemos primero la pregunta y luego vamos entonces al tema de hoy. No hay preguntas, hay silencio. Entonces, vamos de una vez, buscamos nuestro tema del día de hoy. ¿Qué serían entonces los fundamentos de convección? Y realmente en convección nosotros lo que vemos es la existencia de un fluido en movimiento. Por ahí prácticamente empezó la historia en transferencia de calor en nuestras primeras clases, donde decíamos que para identificar si había convección, entonces tenía que haber un fluido en movimiento. Así es que esta convección que nosotros vamos a presentar aquí requiere de que haya un fluido. Tienes que tener bien claro qué es un fluido y las características de ese fluido y las características de ese movimiento del fluido. Solo que ahorita ese movimiento de los fluidos puede presentarse desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de Euler, que es un punto de vista integral, donde las propiedades del fluido, cuando hablo propiedades del fluido, hablo de la presión, de la temperatura, de la velocidad, de la energía, de la cantidad de movimiento, todo eso son propiedades del fluido. Son vistos como propiedades promedios, propiedades que son el resultado de la distribución realmente de esas propiedades. Y lo que nosotros hablamos, por ejemplo, y cuando decimos que la temperatura de un fluido es tal, es porque esa temperatura es una temperatura promedio que resulta de la temperatura que tiene ese fluido en cada uno de los puntos. Resulta que el fenómeno con este enfoque integral no nos brinda mucha información porque nosotros requerimos de conocer la distribución de las propiedades del fluido. Así que necesitamos colocarnos en cualquier punto de ese fluido y cuando nos colocamos en cualquier punto es que nos estamos moviendo en el sistema de coordenadas, ya sea en X, Y, Z o cualquier otro sistema que escojamos para determinar la posición del punto, y también nos podemos mover en el tiempo o manejar entonces el problema como si fuera estable, donde no hay dependencia del tiempo. Entonces, esta forma de ver las propiedades en forma distribuida es un método diferente, es el método diferencial que se presenta en mecánica de fluidos 1 y es donde se buscan entonces distribuciones. La distribución que nosotros necesitamos conocer dentro de nuestro fluido en movimiento es la distribución de temperatura, independiente si esa temperatura, en este caso, varía con en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones o con el tiempo. Entonces, este camino del enfoque diferencial
Es un camino, pues, interesante. Vamos a ver de qué se trata y vamos a recoger los aspectos principales de este enfoque diferencial que ya debiste haber estudiado en Fluidos 1, pero que nosotros vamos a recordar, lógicamente, no con el mismo nivel de detalles, sino como su nombre lo dice, una recopilación de las partes más importantes de ese enfoque diferencial, que es lo que requerimos en nuestro estudio de convección. Y empezamos. Nuestro objetivo para analizar esta convección es este: determinar el coeficiente convectivo. Pero fíjate que en esta ecuación que nosotros tenemos aquí, nosotros igualamos dos mecanismos de transferencia de calor. Aquí está el mecanismo de conducción, que es Ka dt dy, por escoger una dirección cualquiera. Aquí pude haber puesto X, Z, o esta temperatura puede depender de X, Y, Z o cualquier otra coordenada espacial, pero hay una variación de la temperatura con la posición, y esta es la ecuación de Fourier, la ecuación de conducción. Y si yo paso este denominador hacia la izquierda, ves que nace la ecuación de convección, que es H por esta A, que son iguales y por eso no aparece, por la diferencia de temperatura. Entonces, yo para buscar esta H que está aquí, que es el coeficiente convectivo, yo requiero saber la conductividad, lógicamente, térmica del fluido que estoy estudiando, pero necesito también ver los puntos de diferencia de potencial térmico, digamos el mayor y el menor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una placa que la puse caliente, la pude haber puesto fría y el fluido caliente o viceversa. Aquí está la placa caliente. Aquí está el fluido que se mueve en este caso y que está en contacto con la placa. Y aquí hay un fluido que es este rojo que está aquí a una temperatura menor que la temperatura de la placa, pero que cuando hablo de sin perturbar, es el fluido cuya propiedad no ha variado por la influencia o la diferencia de temperatura entre esta placa caliente de temperatura TS y la temperatura del fluido como tal. Cuando esa temperatura no interviene en el cambio de propiedades, en este caso del fluido rojo, entonces este fluido sigue manteniendo su temperatura inicial antes de ponerse en contacto con la placa caliente. Pero de hecho, este fluido se mueve. Pero la transferencia de calor en el fluido que está acá va a variar dependiendo de qué tanto se mueve y de cómo se mueve. Si el fluido no se mueve, entonces el fenómeno de transferencia de calor es conducción pura. Pero si el fluido entonces se empieza a mover, ese mecanismo de transferencia de calor empieza a modificarse, nosotros decimos empieza a mejorarse, es decir, empieza a aumentar la transferencia de calor si yo varío las condiciones de la velocidad del fluido. Entonces, aquí están las dos condiciones: el calor por conducción, como si el fluido estuviese en reposo totalmente, y el calor por convección, en este caso, que pudiera darse si yo empiezo a modificar la velocidad del fluido que se ve involucrada en el efecto de este coeficiente convectivo. Pero como yo necesito esta distribución de temperatura para poder resolver el coeficiente convectivo, entonces, para buscarla, nosotros necesitamos las tres ecuaciones de conservación básicas que has escuchado desde que estabas en primer año de ingeniería, que siempre van de la mano, y son la ecuación de conservación de masa, la ecuación de conservación de momentum y la ecuación de conservación de energía. Solo que estas ecuaciones de conservación pueden presentarse en los dos enfoques: en el enfoque integral que mencionamos, el enfoque de Euler,
y en el enfoque diferencial. En nuestro análisis, el enfoque que necesitamos es el enfoque diferencial, donde vas a encontrar la temperatura en cualquier punto del fluido donde te ubiques con respecto a, en este caso, el tiempo o no, dependiendo si el problema es transitorio o estable. ¿Por qué estas tres ecuaciones? La ecuación de conservación de energía es la que te va a generar la distribución de temperatura. La solución de esta ecuación de conservación de energía, entonces, te permite encontrar la distribución de temperatura, que es lo que requieres para calcular el coeficiente convectivo. Pero esta ecuación de conservación de energía, para poder resolverla, necesita ser alimentada de la ecuación de momentum. ¿Y qué información genera la ecuación de momentum? La ecuación de momentum, que es la ecuación de cantidad de movimiento, te da la distribución, en este caso, de velocidad del fluido. Entonces, para poder resolver la ecuación de conservación de energía, necesitas la distribución de velocidad. Esta ecuación de conservación de energía te genera la distribución de temperatura, donde la ecuación de conservación de momentum te genera la distribución de velocidad que requiere la conservación de energía para ser resuelta, y para poder resolver la ecuación de momentum y encontrar la distribución de velocidad, requieres conocer la ecuación de conservación de masa que alimenta a la ecuación de conservación de momentum. Así es que es una que apoya a la otra y así sucesivamente hasta encontrar la distribución de temperatura. En pocas palabras, la ecuación de conservación de energía no puede ser resuelta si no es apoyada por la de momentum, y la ecuación de momentum no puede ser resuelta si no es apoyada por la conservación de masa. Como necesitamos la ecuación de distribución de temperatura, tenemos que irnos hasta la ecuación de conservación de energía. Si solo necesitáramos la distribución de velocidad, nos quedamos hasta la ecuación de momentum y tenemos entonces la solución del problema. Pero nuestro problema radica en la tercera ecuación, que es la ecuación madre que nos va a entregar la distribución de temperatura del fluido. Entonces, este comportamiento del fluido, donde puede tener muy baja velocidad y prácticamente está en reposo, puede transferir energía en forma de calor en virtud de una diferencia de temperatura que está aquí. Pero el mecanismo, si el fluido tiene una velocidad muy baja o está en reposo, es conducción. Pero si el fluido empieza a moverse, también existe la diferencia de temperatura. Pero entonces está la influencia de ese movimiento, de esa velocidad que tú le añades. Y esa transferencia de calor se mejora. ¿Qué tanto se mejora estando en reposo o estando en movimiento? Entonces aquí nosotros comparamos ese calor que se transfiere cuando el fluido se está moviendo con respecto a el calor que se transfiere si está totalmente en reposo. Entonces hacemos una relación del calor convectivo con el calor conductivo. Y cuando hacemos esa relación, encontramos entonces un número adimensional que nos da mucha información y que le llamamos número de Nusselt. Se simboliza con un NU. Aquí debe decir un NU, pero el computador siempre me lo cambia porque piensa que NU es un error, así que tengo que volver a cambiarlo. Donde el número de Nusselt lo que te dice es qué tanto mejora el movimiento de ese fluido en comparación con el calor conductivo. Así que si el número de Nusselt es 1, significa entonces que no hay mejoría y que el calor se transfiere por conducción pura. Pero si ese Nusselt es mayor que 1, vamos a decir que es 2, entonces decimos que la mejoría en esa transferencia de calor se duplica, pero ese Nusselt puede ser 300 o ese Nusselt puede ser 1.2. Entonces, lo que no puede ser es menor que 1, porque cuando el fluido está en reposo tenemos conducción pura.
Si conocemos el número de Nusselt, sabemos qué tanto se mejora esta transferencia de calor por el cambio o la variación que tiene, en este caso, el fluido en movimiento. Así es que nuestro objetivo es tratar de calcular ese calor por convección para compararlo con el de conducción y obtener entonces el número de Nusselt. Profesora, disculpe que le interrumpa. Diga. Una pregunta. ¿Es posible que el número de Nusselt sea menor que 1? O sea, que la convección empeore la transferencia de calor en comparación a la conducción. No. La respuesta es no. El número mínimo de Nusselt que puedes tener es 1, que es cuando hay conducción pura. O sea, no puedes tener un Nusselt menor que 1 y menos un Nusselt negativo. ¿Sí? Porque esta es nuestra referencia. No. Entonces, cuando tenemos un número de Nusselt mayor que 1, pues podemos pensar que hay una mejoría. Pero si tuviésemos un Nusselt menor que 1, entonces la mejoría no existe y tendríamos que decir que ese fluido, aparte está en reposo, tiene condiciones, yo creo que indefinidas, para que ese proceso de transferencia de calor sea aún peor. Entonces, el número de Nusselt se parte de el límite que tenemos, que es conducción pura, hacia un mejoramiento de la convección. Entonces, no tendría sentido mover el fluido si este movimiento del fluido empeora esa condición. Entonces, la respuesta a la pregunta sería no. No puedes tener un Nusselt negativo y no puedes tener un Nusselt menor que 1, porque entonces la mejoría de la convección no existe, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, si un Nusselt te diera, por ejemplo, un 0.8, eso es inaceptable. Entonces, mejor, como usted lo dice, no lo muevas y déjalo en reposo, que es lo mínimo que tú realmente pudieras aspirar en esa transferencia de calor. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, este es un ejemplo nada más para mostrarte el comportamiento de la ecuación que nos define el coeficiente convectivo. O sea, esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí, ¿no? Donde esta ecuación nos permite calcular este valor de H si y solo si tú conoces la distribución de temperatura del fluido. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo de procedimiento más que otra cosa, porque aquí te dicen que calcule el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que es lo que queremos, pero te dan la distribución de temperatura. Entonces, ya la distribución de temperatura es conocido, que es realmente la esencia del análisis de convección, conocer esa distribución de temperatura. Pero si ya la tienes, tú tienes el problema resuelto. Si a ti te dan la distribución de temperatura del fluido, tú ya tienes el coeficiente convectivo. Con esta distribución de temperatura, ¿qué es la distribución de temperatura? Es la temperatura en cualquier punto del fluido y en cualquier tiempo. Claro, esta distribución que te están dando aquí, es una distribución para un caso sumamente simple, donde ahora esa temperatura varía en una sola dimensión y el problema es estable. Casos muy escasos, pero puede darse. Entonces tenemos una distribución de temperatura conocida. Ya se encontró aquí la ecuación de conservación de masa, de momentum, la ecuación de conservación de energía. Se resolvió y encontramos la distribución de temperatura. Si tú tienes en un problema un fluido en movimiento y alguien te entrega la distribución de temperatura, te está entregando el coeficiente convectivo. Tenemos entonces las condiciones de la placa caliente, por ejemplo, las condiciones del fluido en movimiento no perturbado, que llamamos en este caso T infinito. Esto es un valor conocido, ¿no? Es una constante conocida. El tipo de fluido lo conoces porque tienes la conductividad térmica de ese fluido y observas que rápidamente con esta distribución de temperatura tú la puedes derivar con respecto a Y, que es lo que requieres, lo derivas con respecto a Y y de una vez entonces esa derivada con respecto a Y
lo reemplazas en la distribución del coeficiente convectivo y ya lo tienes. Así es que, repito, si alguien te entrega la distribución de temperatura del fluido, te entrega el coeficiente convectivo, porque ya lo único que tendrías que hacer es integrar la ecuación, derivar la ecuación y reemplazarla dentro de la definición del coeficiente convectivo. Esta es un caso muy simple, pero también, por ejemplo, este es un caso que tienes, que es el caso, por ejemplo, de lubricación de un conjinete con su chumacera, que realmente tiene un espesor de lubricante muy delgado, pero que está sometido a diferencias de temperatura, por ejemplo, entre dos placas, porque aquí este es un problema realmente de un lubricante entre dos cilindros. Sin embargo, el espesor del lubricante es tan pequeño y el radio del cilindro es tan grande que cae como si fuera, en este caso, un análisis matemático entre dos placas. Y aquí está el espesor de aceite lubricante, que lo definimos como L, pero realmente es bien pequeñito, donde tienes en un lado, por ejemplo, la temperatura de la placa, tienes en el otro lado la temperatura de la placa. Tienes la velocidad de la placa de arriba, la velocidad de la placa de abajo. Así que tú puedes realmente imaginarte lo que está pasando con ese lubricante cuando ese fluido, que es el lubricante, entonces adopta su comportamiento del efecto no deslizante que te presentaron en fluido 1, que te decían que cuando un fluido está en contacto con un sólido, adquiere, en este caso, la velocidad y las características del sólido. Así que la primera capa de aceite lubricante en contacto con esta placa adquiere la velocidad de la placa y la temperatura de la placa. La capa superior de aceite lubricante en contacto con la placa superior adquiere la velocidad de la placa, en este caso, y la temperatura de la placa. Así que imagínate lo que está pasando con el aceite lubricante. Por ejemplo, si ambas placas se mueven hacia la izquierda o si ambas placas se mueven hacia la derecha o si una placa se mueve hacia la izquierda y si una placa se mueve hacia la derecha, porque estos son cilindros. Así que el cilindro de adentro puede girar en el sentido de las manecillas del reloj, el de afuera en el mismo sentido o cualquier combinación. Uno gira para un lado y el otro gira para el otro. Entonces, aquí, este aceite lubricante tiene entonces un perfil o una distribución de temperatura que va a depender entonces del comportamiento de las placas con que ese fluido tiene contacto. Este es un problema que resolvemos en Mecánica de Fluidos 1 y por eso lo traje, igualito a este, ¿no? Que es uno de los más sencillos, donde encontramos la ecuación de conservación de masa, en este caso para el aceite lubricante, la ecuación de conservación de momentum para el aceite lubricante. Encontramos la distribución de velocidad y luego con eso encontramos la distribución de temperatura que queda más o menos de esta manera. Entonces, aquí hay una constante A. Esa constante A es una constante que va a depender, lógicamente, de la viscosidad dinámica de ese fluido o de ese aceite lubricante. Esta es la velocidad, en este caso, de una de las placas, que es la de abajo. Tienes el G sub C, que ya sabes lo que es el G sub C, es la constante de compatibilidad entre los diferentes sistemas de unidades. Esta es la K del lubricante y esto que está aquí es el espesor del lubricante. Entonces, todo esto es conocido. Tienes la K del lubricante, que también es conocida, y si tienes la distribución de temperatura, te comentaba, ya tienes entonces el coeficiente convectivo. Con las condiciones de frontera, aquí, donde aquí, por ejemplo, cuando Y es 0, la temperatura es 1000, cuando Y es igual a L, la temperatura es 90, sale la constante C1 y sale la constante C2, completando esa distribución de temperatura. Buscas las constantes C2, C1, tienes ahora la distribución de temperatura, buscas ahora lo que necesitas. ¿Y qué necesitas? La variación de T con respecto a Y, que es lo que necesitas para encontrar el coeficiente convectivo.
Buscas la variación de T con respecto a Y de esa ecuación de distribución y ves cómo sale rápidamente el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo adquiere entonces el valor de 62.4. Pero si recuerdas lo que diste en fluidos, esta ecuación que está aquí no fue tan fácil tampoco de encontrar, a pesar de que es el problema más simple, en este caso de distribución de temperatura en un fluido en movimiento, porque depende de una sola coordenada espacial y es estable. Así que más simple que eso no hay. La mayoría depende de 2, de 3 coordenadas espaciales y del tiempo. Así que esa distribución de temperatura no es fácil de resolver y en mecánica de fluidos 1 le conocemos como la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía, pero en el enfoque diferencial. Vamos a comentar en estos minutos, vamos a hacer un breve recuento de lo que requiere encontrar esta distribución de temperatura que estamos hablando y después vamos a ver la decisión que vamos a tomar, pero necesitas conocer qué es lo que requieres para llegar aquí, ¿ok? Y por qué vamos a tomar la decisión que vamos a tomar después de saber qué es lo que requerimos para llegar aquí. Y entonces, ¿qué requerimos? Ahí vienen los conceptos fundamentales, ¿no? Para eso diste el enfoque diferencial en fluidos 1, para saber estos conceptos fundamentales. ¿Y qué requiere? ¿Cuáles son los conceptos, ¿no?, de análisis? Y se llama dinámica de fluidos porque es un fluido en movimiento que estudia las características del movimiento y las fuerzas que producen el movimiento, pero busca distribuciones. Entonces, estas son las ecuaciones que requieres. Requieres la ecuación de conservación de masa, la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de conservación de energía, la segunda ley de la termodinámica que te dice si el proceso se puede realizar o no, y la ecuación constitutiva del fluido. Es decir, una ecuación constitutiva es una ecuación que relaciona la temperatura, la presión y el volumen de fluido y cómo esas tres están relacionadas. Una ecuación constitutiva, por ejemplo, puede ser PV igual a MRT, que tú la has usado cuando tratas los gases ideales. Esa ecuación relaciona la presión, la temperatura y el volumen de ese fluido. Así que una ecuación constitutiva es aquella que te da la forma en que esas tres propiedades se relacionan. Pero en el enfoque diferencial, ¿cómo buscamos? ¿No? Valores puntuales, buscamos distribuciones. Entonces el enfoque de Lagrange lo tomamos en honor al matemático que fue quien realmente lo desarrolló en forma completa, un matemático italiano, Joseph Lagrange, y el enfoque se le conoce también como enfoque de Lagrange. El enfoque diferencial y el enfoque de Lagrange significa exactamente lo mismo. Y usamos el concepto de campo. Campo es, en este caso, la definición de cualquier propiedad. Aquí yo puse presión, velocidad y aceleración, pero cualquier propiedad que tú estés manejando del fluido debe expresarse entonces en función o como una función de las coordenadas espaciales. Yo puse aquí coordenadas rectangulares, pero pude haber puesto coordenadas cilíndricas u otras. Y puse en este caso el tiempo. Y utiliza la derivada total o la derivada sustancial de una función cualquiera. Esta función que está aquí puede ser presión, puede ser velocidad, puede ser aceleración, puede ser masa, puede ser cualquier propiedad en este caso, pero cualquier propiedad extensiva. Cualquier propiedad extensiva que puede, en este caso, convertirse en una propiedad específica. Una propiedad extensiva, para ser más claro, es una propiedad que depende de la masa. Una propiedad específica es esa propiedad dividida entre la masa del sistema y la es independiente de la masa. Pero esta es una función y la puse general porque puede ser, como te decía, cualquier función que puede estar dependiendo de, por ejemplo, X, Y, Z y el tiempo. Entonces, esta derivada total involucra la variación de esta función con cada una de esas propiedades y en el tiempo. Si tu problema es estable,
Este término que está aquí desaparece porque este es el término que te da la variación de esa función con respecto al tiempo. Y estos tres te da la variación de esa función con respecto a la posición. Y esto es lo que encontramos en el enfoque diferencial. Te paras en cualquier punto, estas son líneas de corriente, por ejemplo. Te paras en cualquier punto y no importa dónde yo me pare, si me paro aquí o me paro acá, yo conozco el comportamiento de la función que estoy analizando. Si esta es mi función y depende de las tres coordenadas espaciales y el tiempo, resuelves esta función y la conoces en cada uno de los puntos y no tienes un promedio entre todas. Simplemente tienes el valor en cada uno de los puntos, que es lo que requerimos para el análisis de convección. También, como estamos hablando de un fluido que se mueve, entonces el fluido que se mueve tiene el efecto del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante. Si tenemos un fluido en reposo, como diste en fluidos 1, que analizaste estática de los fluidos, el fluido en reposo no resiste la aplicación de esfuerzos cortantes. De hecho, la definición de fluido es aquella sustancia que se deforma con la aplicación de un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se aplica totalmente paralelo al área o a la superficie de análisis y el esfuerzo normal se aplica en forma perpendicular. Así que, por ejemplo, tienes 3 esfuerzos normales. Yo no sé si para ti es familiar los subíndices que están aquí o los que están acá, pero estos son los esfuerzos cortantes que puede estar recibiendo un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano ahora es aquel que se va a deformar en el tiempo en virtud de un esfuerzo aplicado, pero en ese proceso de deformación, si mantienes tu temperatura como constante, la viscosidad es una constante. O sea, la pendiente de ese comportamiento es una constante. Entonces, esta expresión aquí es para fluidos newtonianos. Tu fluidos 1 y tu fluidos 2 de tercer año han sido desarrollados para fluidos newtonianos, donde esos fluidos, si mantienes la temperatura constante, la viscosidad se mantiene como una constante. La pendiente del diagrama, esfuerzo aplicado versus tasa de deformación, es la viscosidad del fluido. Si el fluido es no newtoniano, un fluido no newtoniano, por ejemplo, si tienes un caso de transferencia de calor donde tu fluido, por ejemplo, es pasta de tomate, no puedes usar ninguna de las ecuaciones que nosotros vamos a generar aquí, porque la pasta de tomate es un fluido no newtoniano. La sangre es un fluido no newtoniano. La pasta de dientes es un fluido no newtoniano. La pintura para pintar casas es un fluido no newtoniano. Estos son los casos más o menos que se me ocurren. De fluidos donde no puedes aplicar las ecuaciones que ya conoces de mecánica de fluidos. Pero si tienes gases, todos los tipos de gases, vapores, todos los tipos de vapores, los refrigerantes, todos los tipos de líquido, la mayoría, la gasolina, el lubricante, el diésel, el agua, el alcohol, el vinagre, todos esos fluidos que están generalmente presentes en nuestros diseños son fluidos newtonianos, gracias a Dios. Entonces pueden ser manejados con las ecuaciones que tú conoces. Pero en función, entonces, ese campo de velocidades se ve afectadas por esos esfuerzos normales que aplicas y por esos esfuerzos cortantes que también aplicas. Esto que está aquí, fíjate que tiene una divergencia de la velocidad. Así es que esa divergencia de la velocidad se expresa de esta manera solo para que recuerdes que esta divergencia de la velocidad es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque más adelante, en unos minutos, quizás ya no hoy, pero tenemos que clasificar fluidos compresibles de los incompresibles. Entonces, nosotros definimos los incompresibles como aquellos donde la densidad es una constante, pero eso no está amarrado a la fase del fluido. Entonces, hay muchos estudiantes donde por alguna razón, como son casos muy frecuentes, asumen que todos los líquidos son incompresibles y todos los gases son compresibles, y eso es un error.
porque la definición de la compresibilidad depende de la variabilidad de la densidad. Y la variabilidad de la densidad aquí no está expresada por la divergencia de la velocidad. Entonces, si esta divergencia de la velocidad es 0, tú puedes estar seguro que esa densidad no varía y el fluido en este caso es incompresible. Pero tú puedes tener un gas donde las condiciones se dan, donde la densidad de ese gas no varía. Y si esa densidad del gas no varía, el gas es un fluido incompresible. O puedes tener un líquido donde las variaciones son tal de densidad que puedes considerar esa densidad como variable y tienes un líquido como compresible. Así que tienes que tener cuidado en no unir, no empatar, no acoplar la fase del fluido con la definición de un fluido compresible o incompresible. Si esta divergencia es 0, es incompresible. Si no es igual a 0, es compresible. Y es la forma en que tú tienes para definir si lo es o no. La ecuación de conservación de masa, entonces, usando la expresión de derivada sustancial o total, queda de esta manera. Donde aquí tenemos la variación de la densidad. Estas son las componentes de velocidad en U, en B, en Z. Esta es la variación con respecto al tiempo. Si el fluido es incompresible ahorita, eso significa que la divergencia de velocidad te dio 0. Esa densidad sale de esta expresión, en este caso, y queda entonces la expresión que es exactamente lo que nosotros acabamos de presentar. Si este término es 0, por ejemplo, la densidad no varía con el tiempo y puede ser un indicativo de que el fluido sea estable o no. ¿Ok? Para un fluido estable esto es cierto, para un fluido transitorio esto es verdad. Esta ecuación de conservación de masa va a tomar forma dependiendo entonces del tipo de problema que tengas. Si es un problema en una dimensión transitorio, adquiere esta forma. Si es un problema en 2 dimensiones pero estable, adquiere esa forma y así sucesivamente. Pero la ecuación de conservación de momento, la ecuación de cantidad de movimiento, es una ecuación vectorial que va a involucrar las fuerzas superficiales y las fuerzas corporales. Y lógicamente va a ser igual a la masa del sistema diferencial que estás estudiando o el volumen diferencial que has escogido por la aceleración que es un vector. Entonces, por supuesto, esto es una ecuación vectorial. La ecuación de conservación de masa no lo es. La ecuación de conservación de energía no lo es. Pero la ecuación de cantidad de movimiento sí lo es. Puedes descomponerla, pues, en las 3 ecuaciones escalares, en X, en Y y en Z, si esas son las coordenadas que estás usando para definir la posición de la partícula de fluido. Pero vamos a hablar de las fuerzas superficiales y de las fuerzas corporales. Las fuerzas superficiales se aplican directamente a la superficie, al área del fluido. Y son los esfuerzos normales y cortantes que ya presentamos, ¿no? Tú podrás imaginar, bueno, cómo yo aplico un esfuerzo cortante a un fluido, al agua, por ejemplo. Entonces, no es en el área de fluido un área tan fácil de manejar porque las cosas no son tan obvias. Si yo te digo, aplícale un esfuerzo cortante, por ejemplo, a un conjunto de cartas, tú simplemente pones tu mano, la deslizas y tú ves cómo el juego de cartas se va deslizando y se va cizallando. Pero tú lo puedes ver, tú sabes dónde aplicas tu mano. Pero si tienes, por ejemplo, aire o tienes agua, no se ve tan obvio así. Entonces, tú simplemente, si tienes, por ejemplo, un balde lleno de agua, tú sumerges tu mano y tú empiezas a revolver tu mano, ya estás aplicando allí el esfuerzo cortante. Ahí tú puedes, dependiendo de la intensidad con que tú muevas tu mano, de la fuerza que tú realices con tu mano, asimismo va a ser la intensidad del esfuerzo cortante que aplicas y asimismo va a ser la deformación. Entonces, estas fuerzas superficiales son aplicadas sobre el área o la superficie del fluido que analizas. Estas fuerzas corporales no. Estas fuerzas corporales no están ubicadas en un área determinada. Estas fuerzas corporales son fuerzas uniformemente distribuidas en todo el volumen de fluido que vas a estudiar.
y adquieres estas fuerzas corporales, nacen estas fuerzas corporales de la existencia de un campo de fuerza. Tiene que existir un campo de fuerza para que una fuerza corporal exista. Si tenemos el campo gravitatorio, es un campo de fuerza. Y la fuerza corporal que adquieren los fluidos y cualquier cuerpo en la Tierra es el peso del cuerpo. ¿Dónde se ubica el peso del cuerpo? El peso del cuerpo está uniformemente distribuido en el cuerpo en estudio, solo que por facilidad matemática la ubicamos en el centroide de la figura o del cuerpo que estás analizando. Pero es una fuerza uniformemente distribuida a través de todo el fluido o a través de todo el sólido. Si tienes un campo eléctrico, un campo de fuerza, entonces nace una fuerza uniformemente distribuida que es la fuerza eléctrica. Si tienes un campo magnético, igual. Entonces, nuestros fluidos y el análisis que hacemos dentro de licenciatura es que tus fluidos van a estar dentro del campo de fuerza gravitatorio nada más. Pero si tú pones tu fluido en un campo de fuerza eléctrico-magnético, la rama de la mecánica de fluidos cambia un poquito. Se llama magneto-hidrodinámica y no la estudias en licenciatura a nivel, en este caso, de ingeniería. Es un caso especial. Es un caso donde las ecuaciones son diferentes porque existen estas fuerzas corporales adicionales a la fuerza corporal del peso, que es la existencia del campo gravitatorio que no te puedes deshacer de él. Entonces, la aceleración de la partícula, tú la puedes poner en función de la ecuación o la derivada total, donde aquí dice que es la variación de esa componente de X con respecto a X, Y, Z y el tiempo. Aquí es la variación de esa componente en B con respecto a X, Y, Z y el tiempo, y asimismo la aceleración en Z. Así que tú tienes aquí el volumen diferencial, tú tienes la densidad, ρ por ese volumen diferencial es la masa, tienes la aceleración en forma diferencial y tendríamos que expresar entonces cada una de estas fuerzas superficiales existentes y de las fuerzas corporales para completar la ecuación de cantidad de movimiento. No lo hacemos hoy, no tenemos el tiempo. La próxima semana, después del parcial, recordamos entonces, volvemos a la ecuación de cantidad de movimiento para llegar entonces a la ecuación de conservación de energía, que es lo que requerimos para esta distribución de temperatura. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? Listo. ¿No tenemos? Aquí salimos. Prof. Oigo, sí, cómo no, dígame. Ok. Yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con lo que estamos dando en este preciso momento, es con respecto al proyecto. Dime, Eric. Ok, es sobre cómo yo puedo plantear mi condición de frontera para cuando estoy hablando de la parte esta que es la pared inclinada. Porque usted, dentro de lo que usted nos está pidiendo, ponerle cuáles son las condiciones de fronteras, pero como digamos que no puedo decir, ¿qué le puedo decir? En este valor en Y, para todo X, voy a tener mi condición de frontera, digamos, de 500 grados Fahrenheit. Porque mi Y va a ir variando, ¿no? Sí, pero tú vas a estar ubicado, porque la condición de frontera es la frontera, y la frontera es esa línea inclinada. Entonces, para todos los puntos que forman esa línea inclinada, la temperatura es de 500, que creo que es lo que me estás preguntando. Uh-huh. Entonces, y me está preguntando cómo expresarlo matemáticamente, porque no tiene que ver con el método numérico, sino cómo expresar matemáticamente esa condición. Entonces, tú tienes que encontrar la ecuación de la recta, porque es una recta. Entonces, para todo punto, ¿cuál punto? Entonces, tú pones tu punto de referencia, donde esa línea va a tener una pendiente determinada por las distancias y va a tener un intercepto, porque tú tienes que poner una referencia a partir de X y Y, que te conviene ponerla abajo. Entonces, tú tienes la ecuación de la recta y para cualquier punto sobre esa recta ya definida, entonces la temperatura es igual a 500. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Yo justamente estaba pensando en hacer esa cuestión, pero no estaba seguro. Ok, y acuérdate que esa condición de frontera depende del punto de esa recta que ya has definido con la ecuación de la recta, pero es independiente del tiempo. Eso debe ser claro, porque no importa cuándo sea, la temperatura en esa frontera es de 500. Así que solo debes determinar el punto que es con la ecuación de la recta. Pendiente, intercepto y tienes el problema resuelto. Dele, muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Entonces será nuestra despedida, que tengas un excelente fin de semana, que puedas estudiar todos los conceptos necesarios y te deseo la mejor de las suertes entonces a partir de la próxima semana que tenemos nuestro parcial. Es nuestra despedida, un abrazo a todos, que estén bien. Dios primero, si nos los permite, nos vemos la próxima clase. Igual, profe, que tenga un buen día. Gracias, Igual ustedes, cuídense.